Señor. Agradezco al Señor la posibilidad que me permite de compartir la escritura el día de hoy con ustedes. Mientras preparaba el sermón, tuve un flechazo de recuerdo. En diciembre del 2010, para el primer domingo de Adviento, me tocó compartir mi primer sermón aquí en Puente de Vida. De eso han pasado 8 años ya. Y no quisiera dejar de agradecer al Señor por esta comunidad que tanta bendición ha significado para mi vida, para la de mi familia, y así también agradecer por la Iglesia Presbiteriana de Chile, por esta obra que el Señor levantó hace 150 años atrás, que creemos que el Señor seguirá cuidando y preservando hasta el día en que el Señor venga. Yo les quiero invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 al 25. Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Como decía Vladimir, estamos en nuestra serie de mensajes titulada Encuentros con el Niño de Belén, y en este caso tenemos el primer sermón que se titula Un encuentro con la radicalidad. Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Amén. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Anhelamos, Señor, que tú nos hables por intermedio de ella. Necesitamos la Escritura, Señor. Ella es nuestro alimento. Y ante ti, Señor, todas las cosas están desnudas y abiertas. No tenemos nada que ocultar. Por eso que queremos rogarte que tú hables a nuestros corazones conforme a tu divina y santa voluntad, conforme a nuestra necesidad, y permítenos, Señor, que esta tu palabra sea nuestro alimento para el día de hoy. Rogamos que tú nos hables, que pongas un oído atento y dispuesto a la escucha de tu palabra. En mi caso, Señor, úsame para la gloria de tu poderoso nombre y para la edificación y alegría de este tu pueblo. Por Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Estamos comenzando esta nueva serie de mensajes, Encuentros con el Niño de Belén, y como su nombre lo dice, lo que haremos en esta serie será ver distintos tipos de encuentros que la Navidad, a la luz de la Biblia, produjo en la historia. Entre ellos, el primero de estos encuentros que vamos a ver es el de la radicalidad. De hecho, el texto que nosotros hemos leído del Evangelio de Mateo tiene como antecedente la genealogía de Jesús. O sea, si uno toma en cuenta esta genealogía que busca mostrar el linaje del cual procedía el Señor, y especialmente la idea de que él procedía de la dinastía del rey David, que era una clara señal de su mesiasgo, de su condición de Mesías, ahora el apóstol pasa a hacer un énfasis en otra cosa, que es el nacimiento virginal del Salvador. Y de hecho lo que vamos a hacer en esta mañana es complementar este texto con la lectura también del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, que nos va a permitir entender desde otro punto de vista. De hecho, Mateo, en el texto que hemos leído, concentra la
historia en lo que le estaba sucediendo a José con la noticia respecto del nacimiento de Jesús. El Evangelio de Lucas cuenta el antecedente, que es el anuncio a María y cómo también ella reacciona ante esta noticia de que iba a concebir un hijo. En el contexto de la historia, José y María se encontraban desposados, vale decir, comprometidos para un futuro matrimonio. Ahora bien, uno tendría a pensar que ellos estaban en lo que hoy día nosotros llamaríamos un compromiso de noviazgo, pero en realidad el desposorio era mucho más potente, más profundo, más concreto que el noviazgo del día de hoy. De hecho, cuando estas personas se comprometían entre sí, ya se comenzaban a llamar esposo y esposa. Al hombre se le llamaba marido. Y de hecho, ese vínculo solo podía ser disuelto por medio del divorcio. Aquí lo único que faltaba para concretar el matrimonio era un acto que se llamaba reunión, que era el momento en que la mujer, la novia, llegaba a la casa del esposo y era recibida y aceptada en esta nueva familia. Pues como veíamos en el sermón de la semana pasada respecto de la familia, lo que se busca acá es la independencia en muchos aspectos, en la integralidad de los aspectos de la vida familiar. En ese caso, como les decía, solo el divorcio podía romper este vínculo del desposorio. Ese era el momento en que José y María se encontraban. Y por lo mismo, como todavía no se había concluido el matrimonio, no habían tenido relaciones sexuales hasta ese momento. El título del encuentro con la radicalidad, y eso es lo que nos convoca el día de hoy, tiene en mente esta palabra que significa radical. Ahora, si uno va al diccionario de la Real Academia Española, hay muchas acepciones de la palabra, y de hecho regularmente se ocupa en una de ellas que tiene que ver con esta idea de ser fanático o ser extremista, ir al choque con todas las cosas que uno piensa, cree y actúa. En realidad, cuando vamos a hablar de radicalidad esta mañana, no estamos pensando en esa acepción de la palabra, sino que estamos pensando en otra que plantea que es un adjetivo que da cuenta de algo total o completo. Aquí lo que nosotros vamos a ver es que José, María y Dios no son personas a medias tintas, sino que actúan de manera completa y total conforme a las convicciones y principios que ellos tienen. En tiempos donde la tolerancia, la diversidad, el escepticismo con respecto a la verdad, parece raro hablar de pensamientos, decisiones y acciones radicales. Pero a la luz de la Biblia, eso no es así. La Navidad, a la luz de la Biblia, es una invitación a reconocer la radicalidad manifestada por distintos actores en este momento particular de la historia de la redención, que tiene como eje este hecho tan misterioso pero tan real que fue la encarnación de Jesucristo. Y como yo les decía, nos vamos a acercar en esta mañana a la radicalidad de María, de José y de Dios. Vamos a hablar de la radicalidad de María. Hablar de María en el mundo evangélico reporta un tremendo desafío. No es una mujer que pase desapercibida. De hecho, hay algunos grupos religiosos, los católicos romanos, los católicos ortodoxos, que la veneran. Para nuestro punto de vista, eso es un acto de adoración. Ellos le llaman de hiperdulia, de extrema veneración. Otros la han mirado simplemente, y esto desde el contexto judío, como una mujer desvergonzada que montó un fraude para pasar un hijo de otro como fruto de la obra del Espíritu Santo. Y por otro lado, nosotros los evangélicos miramos a María en muchas ocasiones con cierta indiferencia, a tal nivel que hemos guardado un silencio bastante impropio respecto de esta mujer. Evidentemente, ese silencio proviene de una reacción por la lectura católico-romana respecto de la doctrina o de las ideas de la religiosidad popular respecto de María. Nosotros no hablamos de ella como la Santísima ni como la Madre de Dios. Ojo, que ese concepto habla más de Jesús que de María. Surge en las controversias
del siglo IV después de Cristo respecto de la deidad de Jesús. Es allí cuando la Iglesia define a María como la Madre de Dios, pero hablando de Cristo, no de su identidad. Tampoco referimos a ella como corredentora y mediadora con Cristo, la Madre de la perpetua ayuda, Reina del cielo, dispensadora de todas las gracias. Tampoco creemos en su inmaculada concepción, ni en su perpetua virginidad, ni tampoco en su ascensión al cielo, aunque nos den algunos feriados en el año, ¿cierto? Pero todo eso no debiese ser obstáculo para hablar de ella, ni de mirarla como una hermana nuestra en el seguimiento de Jesús, digna de un trato amoroso y honroso, sobre todo a la vista del papel tremendo que ocupó en el plan del Señor, en la misión de Dios de traer a Jesucristo aquí a la tierra. Por eso partamos diciendo quién es María entonces, para acercarnos a ella sin problemas. A la luz de la Escritura, tenemos que decir que María era una mujer joven. Cuando aquí se cuenta esta historia en Mateo capítulo 1, María debe haber tenido alrededor de 14 o 16 años. Esa es la edad que probablemente ella habría tenido. Recuerden que la niñez en las culturas antiguas terminaba con ritos de iniciación que estaban marcados por la menstruación, la primera menstruación en el caso de las mujeres, y por el paso a la hombría en el caso de los niños, que esto se consideraba regularmente a los 12 años. Entonces no era extraño que una chica que hoy día nosotros consideraríamos adolescente esté envuelta en una relación de adultos, porque en ese tiempo no existía la adolescencia. Nosotros debemos resistir a la cultura en lo que nos dice. Evidentemente, la adolescencia sí reporta un proceso biológico, la pubertad, ¿cierto? Todos los cambios hormonales, psicológicos, en fin. Pero a veces nosotros solidificamos más algo de lo que concretamente es. Bueno, ya en las series de noviembre nos hablaron bastante acerca de esto. También María estaba comprometida y luego casada con José, que era originario de Belén. También era descendiente de David, por otra raíz familiar, y ambos vivían en Nazaret, un lugar de baja alcurnia. Nosotros debiésemos creer que María también vive en cumplimiento de las profecías con respecto del Mesías virgen hasta el nacimiento de Jesús, y que luego siguió obediente a la palabra del Señor, a tal nivel que nosotros la vemos a los pies de la cruz cuando todos los discípulos estaban escondidos y llenos de miedo por lo ocurrido con su maestro. María fue nuestra hermana, fue parte de la primera iglesia, fue humilde, devota, con espiritualidad profunda, que practicaba la meditación y la escucha de la palabra de Dios. Ella guardaba y atesoraba todas las cosas en su corazón. Y hay que ver el Magnificat registrado en Lucas capítulo 1, que muestra la densidad doctrinal, teológica, que María tenía respecto del acercamiento del reino de Dios. Ella es una mujer más que bienaventurada. Nosotros podemos decir de ella, tal como el proverbista señalaba, que el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Entonces hacemos bien nosotros los creyentes evangélicos, creyentes al igual que ella, en mirar lo que dice la Biblia acerca de María para aprender y vivir. Yo les quiero invitar a que tengamos en mente el texto de Lucas, el capítulo 1, los versículos 26 en adelante. Fíjense lo que dice el texto. A los 6 meses, está hablando de los 6 meses de embarazo de su parienta Elizabeth. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo.
Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Fíjese la pregunta que hace María. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, a la que decían que era estéril, ya está en el 6.º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Cuando uno lee este texto y pone la atención respecto de lo que el texto dice acerca de María, tenemos que decir que estamos frente a una mujer tremendamente valiente. No cabe ninguna duda de aquello. Es una mujer que a la luz de este texto arriesga la piel por la obediencia radical al Dios Todopoderoso. Fíjese usted que aquí no estamos frente a una obediencia ciega, pues ella sabía que si el Altísimo le estaba encomendando una labor, la única posibilidad que ella tenía era asumir la voluntad del Señor como algo bueno, agradable y perfecto para su vida. Fue una mujer valiente también, porque acepta la comisión de ser madre del Salvador. Y eso sin saber cómo sería esto, porque aquí no hay una relación sexual mediante. Y de hecho, eso es tanto un misterio para ella como para nosotros hoy día en el siglo XXI. Ojo, que estamos hablando, como decía hace un rato atrás, de una chica de 14 o 16 años. A esa edad, ella tenía sumamente claro cuál era el modo biológico de la reproducción. Y por ende, la duda que está planteando respecto de cómo iba a venir Jesús a nacer, no respondía acerca del escepticismo que ella pudiera tener, sino más bien por lo totalmente natural. O sea, ¿cómo voy a tener un hijo si nunca he tenido relaciones sexuales? O sea, esta duda proviene del uso de la razón, de la capacidad de pensar que ella tenía. Además, si ella asumía este riesgo, el cominillo del pueblo, la incomprensión e inclusive la posibilidad de la pena capital estaba latente. Porque evidentemente si alguien se presenta diciendo en cualquier tiempo y época, soy virgen, estoy esperando una guagua que proviene del fruto del Espíritu Santo, nadie le creería a primeras. Por lo menos, alguien hablaría de algún problema mental de una persona que aduce aquello. Pero nosotros estamos frente a una mujer que piensa, que cree, y que al pensar y creer actúa. Ella basa su confianza total en la sabiduría y en la bondad de Dios. Porque como el texto dice al final de lo que leímos, nada hay imposible para el Señor. Si nosotros creemos en un Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra, no existe la posibilidad de dudar que Él haya podido hacer que esta mujer consiguiera en un estado de virginidad. Por eso es que ella se declara a sí misma la sierva del Señor. ¿Saben cómo se está llamando a sí misma? Está diciendo que ella es una esclava del Señor. María, con todo esto, no solo está reconociendo la soberanía de Dios con su boca, sino que lo está reconociendo con su vida. Insisto, aún a riesgo de las consecuencias que esto podía traer para ella. Yo no sé si nosotros estaríamos dispuestos a asumir un compromiso tan radical en la misión de Dios como el que Dios le encargó a esta mujer. Por lo tanto, entonces, debe merecer todo nuestro respeto, admiración por el seguimiento tan radical que ella hizo acerca de Jesucristo. En segundo lugar, hablemos de la radicalidad de José, y aquí vamos a volver al texto de Mateo que leímos al comienzo. Si María se pasa por alto en el mundo evangélico en muchas ocasiones, José es un completo desconocido. Y no solo eso, sino que no solo en nuestro contexto, inclusive en el mundo católico,
José pasa desapercibido. Uno minusvalora la labor que este hombre tuvo al ser algo así como un papá adoptivo de Jesús, como que no tuvo que hacer ningún esfuerzo en esta crianza. Pero en realidad no es así. A pesar de que la Biblia habla poco acerca de José, de hecho casi lo único que habla de José tiene que ver con esta etapa vital de la previa al nacimiento de Jesús, del nacimiento y de la infancia. Y luego, cuando se habla de José en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, regularmente se habla de Jesús como el hijo de José. Son las únicas menciones que nosotros tenemos. También, evidentemente, sabemos que era un artesano que trabajaba como carpintero, a pesar de que él había sido de la dinastía del rey David. Por lo tanto, era un rico venido a menos, empobrecido. Y muy probablemente, no lo podemos asegurar a ciencia cierta, pero muy probablemente él murió poco antes de que el ministerio de Jesús haya comenzado. Ojo, regularmente los hombres en la cultura antigua se casaban siendo mayores. Las chicas, como decíamos, con María, 14, 16 años, probablemente José tenía alrededor del fin de los 20 o incluso poco más de 30. Uno hoy día, con los lentes de la cultura actual, consideraría dicha práctica abusiva, de corte de maltrato inclusive, pero en realidad tenía que ver con la noción de la hombría que existía en la época. Uno era hombre, según la cultura, un hombre adulto, maduro para tomar decisiones, cuando tenía 30 años, tenía un trabajo y por lo tanto era independiente económicamente y ya había dado el paso al matrimonio. De hecho, por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares era prohibido a hombres que no cumplían con esas tres cosas: casado, 30 años y teniendo un trabajo. Para que vean que esa espiritualización del libro del Cantar de los Cantares es mucho posterior. Sin fundamento, se plantea que José habría enviudado de un primer matrimonio, simplemente para decir que los hermanos de Jesús que aparecen en otros momentos de los evangelios correspondían a una relación matrimonial anterior y no con María, para seguir sosteniendo esa doctrina católico-romana de la virginidad perpetua de María, que además tiene una noción bastante dualista de la sexualidad. Pero el texto de Mateo que nosotros leímos al comienzo declara con mucho rigor que después del puerperio, es decir, de esta etapa que hay después del parto, José y María habían tenido relaciones sexuales como todo matrimonio las realiza según el diseño de Dios. Centrémonos en lo que nos dice el texto ahora. El Evangelio de Mateo parte presentándonos a José en el versículo 19 como un hombre justo. Y cuando la Biblia habla de un hombre justo, está hablando de un hombre que es celoso de la ley. Algo así como lo que dice el Salmo 1. Un hombre que medita de día y de noche en la ley del Señor y que se esfuerza por llevarla a la práctica. Y de hecho, esta condición de justicia de José se manifiesta vívidamente en el texto de la siguiente manera. Veamos, por ejemplo. Se manifiesta la justicia de José en la forma de ejercer también en la justicia hacia otras personas. No sabemos cómo José se habrá enterado de que María estaba embarazada. No sabemos si ella le contó o él se enteró al verla con los cambios físicos y hormonales y emocionales que las mujeres tienen en el momento del embarazo. Pero de una u otra manera que haya sido, evidentemente esta noticia marcaba un trauma. Es duro saber que tu novia, tu prometida, está embarazada sin haber mediado una relación sexual para ello. Y muy probablemente, y de hecho el texto lo anuncia, José tuvo por idea divorciarse como cualquier judío de la época lo habría hecho. El tema es cómo él busca llevar a cabo ese divorcio. El versículo 19 dice: no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. O sea, José sabe que su prometida está embarazada, no de él. Él busca divorciarse, pero no quiere hacerlo a la manera que se hacía en ese contexto. No hay ninguna evidencia histórica para hablar de que en la época de Jesús existían los divorcios secretos. Todos los divorcios
tenían que hacerse frente a testigos y además de hecho se consignaba un acta que sentenciaba ese divorcio. Por lo tanto, lo que José estaba buscando era proteger a María. Él estaba buscando divorciarse de ella sin repudiarla, como era la palabra que se ocupaba también para hablar de divorcio. O sea, estamos frente a un hombre tremendamente justo. Pero no solo eso, sino que también es un hombre justo que relaciona la justicia con el amor. De hecho, José no solo busca divorciarse sin repudiar a María, sino que busca que ella no sea difamada. Habla de que no quiere que exponerla a la vergüenza pública. Y aquí hay un sello de la masculinidad bíblica. Hombres, si hay algo que nunca debemos realizar, es exponer a nuestras mujeres al escarnio público, a la vergüenza. Como protectores de ellas, como cuidadores, como sacerdotes de nuestro hogar, debemos ser los primeros en proteger a nuestra esposa y librarla de cualquier escarnio. José estaba dispuesto a hacer aquello. Por favor, yo le quiero pedir que usted se ponga por unos minutos en los zapatos de José. ¿Cuántos chistes usted ha escuchado acerca de José? Como el tonto, al cual le pasaron un gol, al cual le hicieron creer que había tenido un hijo del Espíritu Santo, en un acto de temeridad tremendo. Si usted se había reído alguna vez de esos chistes, por favor, arrepiéntase en este momento. José era un tremendo hombre piadoso y estaba frente a un dilema. Él conocía a María. Él sabía que María no podía haber hecho esto, que él la podía llamar como el profetista, una mujer virtuosa. Pero además de eso, la evidencia de que estaba embarazada era sumamente concreta. Y que él no había participado, él lo tenía sumamente claro. Por ende, cuando él no quiere exponerla a la vergüenza pública, lo que él está haciendo es un acto de profundo amor. De hecho, ojo con esto. El problema acá no era que María estaba embarazada, cosa pecaminosa según la Biblia, ¿cierto? Las relaciones sexuales antes del matrimonio son pecado. Pero el problema no estaba acá porque a nadie en la cultura antigua lo mataban por esto. Solo tenían una sanción que implicaba el matrimonio, el pago de una dote y de una multa al respecto. Nadie moría por quedar embarazado antes del matrimonio en la cultura antigua. El gran problema es que José no había participado. Entonces, si él denunciaba a María, María corría el riesgo de la muerte. Fíjese lo que dice la ley del Señor en Deuteronomio capítulo 22. Si la acusación respecto de esta es verdadera y no se demuestra la virginidad de la joven, la llevarán a la puerta de la casa de su padre y allí los hombres de la ciudad la apedrearán hasta matarla. Esto le pasará por haber cometido una maldad en Israel y por deshonrar con su mala conducta la casa de su padre. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Este texto que yo les he leído plantea nuevamente la radicalidad de la decisión que María toma. Pero además de eso, muestra la radical obediencia que José tiene, porque con su acción no solo quería librarla de la pena, sino que además de eso, hacía que ella pudiera defenderse como si hubiese sido violada o forzada por un hombre a tener una relación sexual. Él conoce y aplica la ley de Moisés con misericordia, con los antecedentes que él tenía a la mano, porque él hasta el momento nada sabía de la concepción por medio del Espíritu Santo. Y de hecho, otra forma de mostrar la justicia de José es la forma en la que él recibe la palabra del Señor. Fíjense que tanto María como José no toman decisiones a locas. ¿Se ven que esa no es la acepción de radicalidad que estamos buscando acá? No son radicales porque son apurones y toman decisiones drásticas y son extremistas. No, no son radicales por eso. Son radicales porque ellos meditan, piensan, creen a la voz de Dios y actúan conforme a ella. De hecho, José estaba buscando la solución más sensata para su mente. Pero como esa solución no estaba en el plan de Dios, Dios se le revela. Envía un ángel en medio de un sueño que le habla a José. Y aquí nuevamente vemos algo maravilloso. Habían pasado 400 años de silencio entre el profeta Malaquías y en ese sentido, la última revelación de Dios al pueblo de Israel
hasta que un ángel le hablara a Zacarías, luego a María y luego a José acerca del nacimiento del Señor. José tiene este sueño en el cual se le dice que debía casarse con María y que el hijo que vendría en camino era nada más y nada menos que el Salvador que iba a proveer Yahvé para todo su pueblo. De hecho, el texto menciona cuál era el nombre que José debía poner. Jesús, que significa Jehová salva. El versículo 24 es decidor. Fíjese lo que dice: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. José está frente a la misión de Dios con temor, con expectativa, perplejo frente a lo que Dios le está presentando ante sus ojos. Pero él obedece, y de hecho obedece tanto que es él, como padre de familia, quien pone el nombre al niño que estaba en el pesebre. Es el nombre de Jesús, como aquel que salvaría al pueblo de sus pecados. José, como padre, protege el misterio de la encarnación. Se hace cargo del hijo heredero al trono de su antepasado David. De hecho, sintetizando este elemento de la justicia, José obedece a la misión que se le ha encomendado por la palabra de Dios. O sea, en María vemos una obediencia radical al llamado de Dios. En José lo que estamos viendo es una justicia radical. Y además de eso, José es tremendamente justo por su valentía. Volvamos a ponernos en los zapatos de José. Yo crecí en una cultura evangélica que se estilaba en muchos casos cuando el niño nacía justo a los 9 meses o poquito antes de los 9 meses de un matrimonio, a presentar públicamente la calculadora. ¿Ya? Bueno, eso era muy tradicional en la época en la que José vivía. O sea, toda la gente sabía que un niño no nace de 4 o 5 meses. ¿Ya? ¿Ya? No había incubadora, nada de eso. Entonces, evidentemente, mucha gente supo que María había quedado embarazada antes del casamiento. Y de hecho hay textos antiguos judaicos que hablan de que María había tenido un amante llamado Pantera y se le llamaba Jesús el hijo del fraude. Así de heavy. Entonces pensemos, pongamos los zapatos frente a José en una situación imaginaria con sus amigos, conversando de esto. Y nos falta el amigo perspicaz que le dice: oye, o sea, María está embarazada antes de que te casaras con ella. O fuiste tú, o fue otro. Cuéntala firme. ¿Ustedes se imaginan en esa situación conversando con José? ¿Qué habrían pensado de él si le hubiera dicho: no, es que María sí quedó embarazada antes de que nos casáramos, pero fue el niño nació por una obra del Espíritu Santo? ¿Lo hubieran creído ustedes a José? Yo me confieso, yo no lo hubiera creído. Pero ¿sabes qué? José estuvo dispuesto a asumir que se le tratara, ya fuera como promiscuo sexual o como un gorreado en su cultura, porque él no estaba pendiente en su nombre, sino en el nombre de Dios. Él estaba pendiente no en su reputación, sino en la reputación de Dios. O sea, a él le importaba más Dios que su propia identidad. Y aquí entonces estamos frente a una justicia tremenda. Por eso José puede ser un esposo que ama y un padre que acoge, no por su propio mérito, porque aquí estamos frente a algo tremendamente imposible para un ser humano de soportar. José actúa con justicia, porque como estudiamos hace poco a la luz de la carta de Santiago, él también fue justificado por la fe en Dios. Entonces es Dios haciendo una obra en él. Es Dios actuando en María, es Dios actuando en José, permitiéndoles ser tanto obedientes y justos de manera radical. Y por eso en la tercera parte de este mensaje hablaremos de la radicalidad de Dios. La Navidad no solo nos muestra a José y María, sino que por sobre todas las cosas muestra a Dios, a ese Dios que es uno y trino, y que no está distante de la historia, sino que constantemente Él mete su mano en ella para sostenerla de manera providencial. Veamos lo que pasa con Dios Padre
en la radicalidad de la Navidad. Dios Padre es sumamente radical. Y de hecho Él puede ser más radical que todo ser humano. Porque, como decía el Evangelio de Lucas, nada hay imposible para Él. Es radical. Porque a la hora de elegir a una familia para que su hijo naciera aquí en la tierra, elige un carpintero y una dueña nadie. De una familia, como decíamos, de alta alcurnia, venida menos, avecindada en Nazaret, que era una pequeña ciudad de Galilea de la cual el Antiguo Testamento nunca habla, y ningún historiador antiguo, entre ellos Flavio Josefo, jamás hablaron de esta ciudad llamada Nazaret. Y usted puede ver el tipo de ciudad que era este pueblo. Una familia pobre, tremendamente pobre, que cuando llevan a Jesús a ser circuncidado presentan 2 palominos, que era la ofrenda más pobre que alguien podía presentar ante Dios en el templo. Pero por sobre todas las cosas, Dios es radical, porque envía a su Hijo a nacer para morir. Yo hasta hace poco tenía cierta reticencia en llamar a la Navidad Pascua. ¿Por qué razón? Porque Navidad y Pascua significan cosas distintas, claramente. Pero ¿sabe qué? Es imposible entender la Navidad sin la Pascua. Porque una de las muestras más potentes de la gracia cara de Dios es que Él dio a su Hijo, Jesucristo, para nacer, por el amor tan grande que Él tenía. ¿Para qué? Para que viniera a este mundo a morir. El apóstol Pablo nos señala de la siguiente manera en la segunda carta a los Corintios. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. O sea, Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo para que cumpla la misión más importante de la historia, que fue desarrollada en la cruz del Calvario. Y ese es el momento más importante, no solo de la historia total, sino que de tu historia particular y de mi historia particular. Porque si hay un momento en que se consumó nuestra salvación, fue con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo cumplió el propósito eterno del Padre de salvar a sus hijos, comprándolos no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Dios el Hijo también fue radical. Jesucristo se humanó. O sea, Él siendo Dios se hizo hombre. Y aquí estamos frente a la encarnación de Dios, que es un tremendo misterio que nunca nadie va a poder explicar a cabalidad cómo se produce esta relación entre las dos naturalezas, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana de Jesucristo. Pero si hay algo que nos muestra, y en un tono sumamente pastoral esto, es que Jesús es el Emanuel, Dios con nosotros. 700 años antes, Isaías había profetizado diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Sabe lo que Isaías estaba diciendo allí? Que en la época de Isaías, durante el reinado de Acaz, que estaba siendo atacado por pueblos enemigos, Dios haría que una mujer joven, algunos eruditos incluso plantean que esta mujer joven era la propia esposa de Isaías. El término virgen en el hebreo no aduce falta o ausencia de relaciones sexuales. O sea, habla simplemente de una mujer joven. Y tiene un hijo al cual le ponen Emanuel. ¿Por qué? Porque ese niño iba a ser una señal física, concreta, de que Dios ayudaría a Acaz contra los pueblos enemigos. 700 años después, Mateo cita este texto, diciendo que es cumplimiento de la profecía dicha por el profeta Isaías. He aquí la Virgen concebirá. Pero la palabra virgen acá en el Nuevo Testamento sí aduce ausencia de relaciones sexuales. Y además de eso, cuando la Biblia habla del Emanuel, del Dios con nosotros, no está hablando en sentido figurado, no está hablando de un niño que es símbolo de la presencia de Dios, está hablando de aquel que es Dios, verdaderamente Dios, que habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan, que hizo su tabernáculo, que su cuerpo fue el templo verdadero.
En ese sentido, Cristo no solo es el sacerdote y la ofrenda, sino también el templo del cual se ofrece el sacrificio. Y además de eso, Él sigue siendo el Emanuel, porque vive en nosotros y con nosotros, y lo estará para siempre. Yo estaré con ustedes, le dijo a sus apóstoles, todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo fue radical cuando no consideró, como dice el apóstol Pablo, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo apóstol Pablo, en otra de sus cartas, señala: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Sí, misteriosamente, Cristo se sometió a la voluntad de Dios Padre, pero también lo hizo voluntariamente. Él se humilló. Él se hizo como uno de nosotros para morir. Como decíamos, la Navidad no puede entenderse sin la Pascua. Jesús tenía el mismo nombre de Josué en el hebreo. Y significa que el Señor salva. Josué fue un libertador militar y político. O sea, usó las armas para producir la libertad y la consolidación de su pueblo en la tierra prometida. Jesús es un libertador cuyo camino para trazar nuestra redención no fueron las armas, sino la cruz. Esa pobreza radical de Cristo hace que hoy día tú y yo seamos tremendamente ricos, porque tenemos la salvación dada por gracia que nos hace ser hijos de Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, a lo largo de la historia de la redención, vemos al Espíritu Santo aplicando las obras de Dios. De hecho, particularmente aquellas obras que tienen la idea de producir vida. De hecho, el texto de Lucas que leímos decía que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Todas estas ideas hablan de, o rememoran, cómo la gloria del Señor se presentaba tanto en el tabernáculo como en el templo, como una nube de gloria que cubría toda la casa y que llenaba de la presencia de Dios. Esta obra del Espíritu Santo centra la mirada en un acto milagroso. O sea, aquí estamos hablando de un nacimiento virginal, realmente virginal. No sé si usted sabe, pero esta doctrina es una piedra de toque, una prueba de blancura respecto de la ortodoxia de los cristianos. Hubo muchos cristianos que entre el siglo XVIII al XX hablaron de que esto era un mito. Y partieron mostrando que era imposible que alguien naciera de una virgen. Y eso fue el puntapié de inicio para todo otro tipo de herejías doctrinales. Por eso el pastor R.C. Sproul, fallecido el año pasado, decía que quienes no creen en el nacimiento virginal, por lo general tampoco creen que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. La doctrina del nacimiento virginal se convierte así en una doctrina divisoria de las aguas, separando a los cristianos ortodoxos de aquellos que no creen en la resurrección y en la expiación. Si usted no cree en el nacimiento virginal, no puede creer en que hubo expiación y en que hubo resurrección, porque Jesús hubiera sido tan depravado totalmente como usted y como yo. Pero Jesús, por la acción del Espíritu Santo, nació como un ser humano, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Por esa obra del Espíritu, es hoy día el sumo sacerdote al cual podemos acudir en todas nuestras necesidades. Radicalidad de María, radicalidad de José y radicalidad del Trino y uno Dios. Para reflexionar y practicar. En algún momento de la vida, o en varios momentos de la vida, Dios a nosotros nos va a pedir cosas tan difíciles como María y José. No de esta índole, tan radical tal vez, pero sí Dios en muchas ocasiones nos va a pedir que tomemos decisiones radicales. Yo le pregunto a usted, ¿está usted dispuesto a glorificar a Dios con su obediencia? Aunque esto pueda significar que su propia reputación colapse ante las demás personas. Es que usted y yo debemos recordar que lo que hizo radicalmente valiente a María y radicalmente justo a José
No fueron ni las capacidades, ni la fuerza, ni las habilidades, ni la destreza que ellos tenían, sino la poderosa gracia del Dios que se entrega con amor, haciendo que un niño nazca en un pesebre. Cosa importante también para la reflexión y la práctica es que José y María tuvieron dudas. No existe fe sin duda. La duda es como un anticuerpo que reacciona para defendernos también de los virus que nos atacan, de las doctrinas y de las enseñanzas falsas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que José y María estuvieron dispuestos a preguntar a Dios en la sabiduría de la palabra, escucharon, meditaron y luego de todo eso creyeron, y por eso pudieron actuar de manera tan radical. Otra cosa importante es que la realidad del Emmanuel, del Dios con nosotros, nos debe confrontar. Porque ¿sabe qué? Dios está con nosotros. ¿Lo cree usted? Eso nos deberá llenar de santo temor. O sea, Dios, aquel que puede hacer así y quitarnos la vida de inmediato, ese Dios está con nosotros. Por lo tanto, Él a usted le conoce y conoce todo lo que usted hace. Eso debiera llenarnos, insisto, de profundo temor, pero a la vez de profundo gozo, de seguridad, de esperanza, porque esta caminata de la fe no la hacemos nosotros con nuestra fuerza ni con nuestro esfuerzo, sino que la hacemos porque Cristo habita en medio de nosotros. Temor y alegría reflejan la verdadera adoración al Dios de la vida, aquel que puede hacer que tu vida no sea a medias tintas, sino que una vida profundamente radical, de obediencia radical al único soberano Señor y de justicia radical, de una vida que vive conforme a la justificación que el Señor ha operado en nuestro ser, y a través de esa justicia que está revelada en este santo libro. La Navidad hoy día nos ha permitido un encuentro con la radicalidad. Yo le quiero invitar a orar para pedirle al Señor que nos ayude a ser también nosotros radicales en nuestra vida, en todas las cosas que tenemos que realizar para eso.